Mira, Antonia, tú me culpas de todo. Pero de lo único que soy culpable es de esto que estoy sintiendo por ti. Sé que no debo amarte. Tal vez solo mi sueño. Confía en mí. Yo te juro que Cruz y Damián Rosales, el lobo, van a pagar por haberte metido preso. ¿Qué te pasa? ¿No puedes andar besando gente por la vida a la hora que se te antoje? Yo no ando besando gente, solo te beso a ti. Ya me voy. No, Antonia, por favor, necesito que entiendas la verdad. ¿Qué verdad? ¿Tú, verdad? Yo por lo menos soy honesto, ¿no? Digo las cosas de frente. Me estás volviendo loco. En cambio, tú no eres tan directa como dices. Llévame con Renata, por favor. Bueno, si te lo digo, se va a enterar Dante. No puedo creer que después de todas las pruebas que te he dado sigues creyendo en ese imbécil. ¿Qué pruebas? Luego tus pruebas no tienen sentido. Lo siento. No me hagas eso. Es por el bien de Renata. Voy a cumplir con la promesa que le hice a su mamá. La voy a poner a salvo. Renata necesita ayuda. Yo se la voy a dar. Ya me di cuenta que aquí no tiene a nadie. Ni a su tía, ni a nadie. Por favor, no me sigas. Es que no puedo amarte. Antonia se comportó muy raro conmigo, ¿sabes? Me comenzó a caer a preguntas, que si yo realmente quería a mi sobrina, que si realmente me importaba, que si yo la quería, tenía afinidad con ella o que solamente estaba buscándola por el dinero. Como que me veía culpable, no sé, me señalaba, qué sé yo. Pues esa agente es muy astuta. Debió de haber olido tus intenciones. Espero que haya sabido disimular un poco, ¿no? ¿Esperas a alguien? No. Pues miren, nada. Quédate quieto. Por favor, dile a tu mamá que no haga ruidos. Por favor. Y tú... Ay, estoy quita, ¿sí? Martínez, no te esperaba. Te envié un mensaje. Ay, perdón, es que tengo la cabeza vuelta loca. No vi el celular. No te preocupes, puedo pasar, es muy importante. Gracias, Poli. Gracias. Oye, tienes suerte, ¿no? Que el Dante te esté echando la mano. ¿Pero por qué te ayuda tanto ese vato? Está enamorado de mi hija. Lo dijo de frente como un caballero. Joder. Ay, con cuidado. Tiene buenas intenciones con ella, ¿sabes? ¿Y ella sí lo pela? Todavía no. Estoy seguro que lo va a hacer con el tiempo. Es el hombre indicado para ella. Solo quiere protegerla, nada más. ¿Qué te digo? Canal, la niña no quiere comer, voy a comprarle algo. Hola, Renata. ¿Me das un abrazo? Tengo mucho frío. Déjalo. Estoy cansado. Tiene sueño. Muy triste. Bueno, pero mejor darle un abrazo para que no esté solito. Y cuando estamos tristes no nos morimos. Nos aferramos más fuerte. Si cierro los ojos, se me van a borrar sus caras. No. Las cosas que amamos nunca se borran. Se acomodan distinto, pero siempre se quedan aquí. Echa para acá.
llorar todo lo que quieras. Voy a estar aquí para cuidarte, siempre. Te lo prometo. Papi. Antonia, al fin llegas. Necesitamos preparar el informe de la entrega. Imagino que Cruz debe de estar furioso. Por supuesto que lo está. El operativo fue un fracaso. No tenemos ni al lobo ni a la niña. Bueno, Dante, nosotros sabemos que los casos de secuestro son complicados. Hay gente que desaparece por años, como el caso de la niña Madeline González, 2021, que después de 3 años de negociaciones fue hallada con vida. Antonia, no puedes estar actuando por tu cuenta. Este caso es de los dos. Necesitas mantenerme informado de todo lo que haces. A ver, no te lo estoy diciendo solamente como tu jefe. Te lo digo porque quiero apoyarte, no quiero que corras riesgo. Yo sé que eres una mujer inteligente, independiente, capaz, fuerte. Pero que no se te olvide que yo soy el que tiene más experiencia aquí. El hombre que nos estamos enfrentando es capaz de hacer cualquier cosa. Ya te dije que Dante es el licenciado. Es que eso no tiene sentido. ¿no me crees? Velo por ti misma. ¿Dante con ese criminal? Hablé hace un par de horas con Graciela y me dijo que el lobo jamás llegó con su sobrina. ¿Por qué te tardaste tanto en regresar? Porque después del operativo me fui a buscar una prueba que me dejaron. Un informante anónimo. Pude ver un fragmento de video en el que brindabas con el azufrero. Mientras todos gritan el licenciado. ¿Qué hacías con ese criminal? Lamento mucho que no hayan devuelto a tu sobrina, pero no podemos descuidar más el negocio. En lo que se resuelve lo de la herencia, necesitamos ver qué hacemos para calmar a los inversionistas. Tienes razón. Me pica la garganta. Yo luego me hago cargo de eso. ¿Te parece? No, es que necesitamos más dinero para no parar la producción. Nos están presionando mucho, tanto los clientes como los distribuidores, y si no cumplimos, nos pueden multar. Yo luego veo eso. Ahorita no puedo. En serio, no me siento bien. ¿No estás sola? Graciela, me preocupa que regresen los asesinos de tu hermana y de tu cuñado y que te puedan... Sí. No. Oye, es que dejé el televisor en mi cuarto encendido, por eso escuchas. ¿Segura? Sí, es que no... Así, no me siento sola. Graciela, por favor, cuídate mucho, ¿sí? Muchísima gente está detrás de la fortuna de los de la colina. No puedes confiar en nadie. ¿Entendido? Ok. O sea... ¿Qué? Quiero ver ese video. Enséñamelo. No puedo. No, déjame ver. No puedo porque lo vi en modo efímero. Mira, Dante, yo sé que eres mi superior. Te respeto, te admiro. Pero estoy obligada a preguntarte, ¿qué hacías con el azufrero? ¿Todo bien? No está todo bien, licenciado. Antonia está diciendo que vio un video en donde yo aparezco con el azufrero. Ah, pero eso es de hace años, cuando estabas en el operativo encubierto, ¿no? ¿Cuál operativo? Mira, Antonia, yo no tengo por qué decirte nada y mucho menos darte explicaciones, pero te lo voy a decir porque veo en ti ese espíritu inquisitivo que tuve yo cuando empecé en este negocio. Aquí, mi querido y fiel Dante estuvo encubierto, infiltrado en la banda del azufrero para poder atraparlo. Sí, bueno, no dijimos nada porque fue uno de esos videos que viste en donde yo estaba como infiltrado, ¿no? En donde estaba haciendo negocios con el azufrero. Sí, todo iba muy bien, hasta que de repente apareció un soplón que le contó todo al azufrero y se esfumó, se escapó. Después estuve investigando y ese soplón fue Damián Rosales. ¿El lobo? Cuando lo supe, Damián Rosales ya no estaba aquí en la fiscalía. Decidió meterse en ese mundo clandestino y oscuro.
Tuvimos que cerrar esa línea de investigación. Por supuesto que seguimos buscando al azufrero. Es uno de los criminales más peligrosos a nivel internacional. Entonces, el lobo era el soplón del azufrero acá adentro. Así es, querida Antonia. Por eso te digo que deberías de ser más precavida con ellos, no con Dante. Carnita para la más guapa. Tienes que comer, chamaca. Tenemos que estar fuertes. Oye, ¿qué pasó con la tía Graciela? Tú dijiste que... Sí, tratamos de hablar con ella, pero decidimos que lo mejor es que estés con nosotros otro ratito. Ok. Ya vengo. ¿Le viste los ojitos? Gracias, es todo. Cara. Ahí va todo. Más vale que sea de calidad, ¿eh? Ya mismo que ya vendiste en la universidad. ¿Y eso que vas a montar tiéndote aquí? El lugar que me enseñó el Rodo. Es perfecto. Discreto, oscuro, con la mejor vista. Güey, nada más cuidado con crecer mucho. No se te va a olvidar de dónde vienes, lo que puedes perder. Ahora resulta que tenemos dealers que nos dan consejos de vida. Gracias. No le das caso. Es que el Carmín ya está pasé. Pónganse en mood. Aquí vendemos sensualidad, encanto. Ponte unos zapatos más altos. Te van a hacer la pierna más larga. ¿Y tú? Cambias eso. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Que no te había visto por aquí? Él es Nacho Salle, es un amigo mío. Nacho Salle, básicamente la dueña de este lugar. Ignacio, mucho gusto. Ignacio. Como que no tienes pinta de que necesitas mucha ayuda para ir a la cama. A ver, dime de verdad, ¿qué haces en mi negocio? Pues Rodo me enseñó el lugar y vino un poco a cambiar de aires. ¿Estás bien? Sí. Voy a ir a conseguir un coche nuevo para mi hija. ¿Qué pasó con Santi? Me terminó. Perdón, no te quería decir porque tienes muchas cosas en la cabeza. No, lo siento. No hay nada que puedan hacer. No sé. Tal vez. Voy a ir. Le gusta darse la vuelta por estos rumbos porque pues ya le dieron huevo a sus fiestecillas de los fresas. Imagínate, ayer fue su primera noche aquí. Ahora, aparte te conviene tenerme aquí. Rodo sabe que tengo dinero y puedo ser tu mejor cliente. De veras me ves tan necesitada. Mijito, aquí vienen empresarios, políticos, deportistas, artistas famosos. Ya todos los tratamos muy bien y con discreción. Tu dinero no me hace falta. Tus silencios. Ten mucho cuidado, bebé. Ve, porque la calle no es para todos. Y se ve que tú en tu vida has lavado un plato. Así que no quiero que vengas aquí a mi negocio a romper nada. No es un laboratorio para venir a experimentar. Oye, te está quedando bien bonito. Gracias. Pero tú me habías dicho que los malos mataron a mis papás por dinero. Sí, renacuajo, pero mejor no hablar de eso ahorita. Entonces, ¿por qué me persiguen a mí? Luego, quedamos en decirnos la verdad. En que me vas a tratar como una niña grande. Renata necesita atención psicológica, necesita contención, estabilidad. Es una niña inteligente, sensible. Te voy a mostrar un video. ¿Qué te dejaron tus papás? ¿Lo quieres ver? Ven.
Este video es en parte la razón por la que estoy aquí. ¿Y por qué no me lo habías enseñado antes? Porque te quería proteger. Y la verdad pensé que no lo ibas a entender. Pero ya me di cuenta que Berta tenía razón. Eres mucho más fuerte de lo que pareces. ¿Estás lista? Amada hija, Renateca. Mi niña valiente. Tu papá y yo quedamos sin vida.